Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás? Bueno, tú que te vas conectando, cuéntame de dónde te conectas. Te doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí, por sacar este tiempo, este momento para ti. Y también me siento honrada porque es para mí. Muchas gracias. Primero que todo te cuento, a ver, hola, hola. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Ok, listo. Sí, qué bueno que sacaste este momento para aprender algo nuevo, una herramienta nueva, como la que tenemos hoy. Muy interesante. Primero te cuento quién soy yo. Soy Sandra Milena, soy diseñadora, ayudo a emprendedoras que quieren lanzar su negocio digital. Sí, Beatriz, hola. Ya permíteme, hago, te voy a hacer una pequeña introducción, ya llegó mi invitada. Entonces, bueno, les estaba contando, soy Sandra Milena, ayudo a mujeres emprendedoras a llevar su idea de negocio al mundo digital, lanzando sus productos y servicios en diferentes plataformas. Soy diseñadora, entonces es una combinación entre creatividad y tecnología sensacional. Te cuento, hola Lili, estas conversaciones con emprendedoras las estoy haciendo cada semana. Son mujeres que quieren compartir un mensaje con el mundo. Yo las invito para que nos enseñen un tema que nos sirve para la vida, te sirve mucho también si estás emprendiendo o si de pronto estás pensando en emprender. Hola, siguen entrando. Nuestro tema de hoy es cómo usar el eneagrama en nuestro proceso de autoconocimiento. Estas conversaciones, te recuerdo, están quedando en un enlace en mi bio, en un botón que se llama Conversaciones con Emprendedoras, para que ahí puedes consultar los otros temas que hemos visto, que también son muy interesantes, son mujeres muy especiales que llevo en mi corazón y por eso están aquí. Entonces, sobre el tema de hoy, que es el eneagrama, pues cuéntame si tú habías escuchado ese término. Cuéntame ahí. ¿Habías escuchado qué es el eneagrama? ¿O habías aplicado el eneagrama? ¿Has escuchado el término? Bueno, pues es una herramienta para trabajar el autoconocimiento, como dice el tema. Entonces ya sabemos que conocernos a nosotras mismas es importante para poder tomar decisiones. De ahí parte el camino que nosotros tomemos. Entonces no es etiquetarnos, ponernos etiquetas, eh, sino lograr identificar cuáles son nuestros atributos, nuestras fortalezas y así desde esa aceptación de quienes somos, seguir construyendo esa versión mejorada cada día de nosotras mismas. Entonces, ya te voy a presentar a mi invitada. Mi invitada es Beatriz, es compatriota colombiana. Ella es coach con base en el eneagrama. Es certificada con Roberto Pérez en Córdoba, Argentina. Certificada también en Mindfulness y Autocompasión por el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. También en Bio-Neuroemoción por el Instituto de Enrique Corbera, entre otros muchos estudios que tiene eh, en, en su preparación hacia el servicio para la humanidad. Hola, quienes van entrando. Beatriz tiene su emprendimiento que se llama Armoniza tu Esencia y ese es el medio a través del cual ella pone su conocimiento, experiencia, compromiso y pasión para servirle a la humanidad. Entonces ya mismo le voy a dar entrada a Beatriz.
Bienvenidos los que se van sumando. A ver, no sé si me estás viendo No te estoy viendo, te estoy escuchando. y se quedó un poquito mi imagen congelada. Ajá. ¿Qué hago aquí, Sandrita? Actualizamos. A ver, Si quieres puedes salir y volver a entrar. ok. Vuelves a intentar. Hola, quienes se van sumando. Hoy vamos a hablar sobre el eneagrama. Beatriz es experta en ese campo, es coach con base en el eneagrama. Entonces ya vamos a ver. Saludos, Ale. Listo, ya envié la invitación. Cuéntenme cómo se encuentran y no me han dicho si ya sabían algo del eneagrama, si habían escuchado ese término. No, Beatriz, no. A ver si logramos la tecnología y el internet que a esta hora pues falla bastante. Pero esperemos que nos permita la tecnología ver el tema. Hola Beatriz. Hola, Sandrita, yo te estoy viendo bien, pero creo que mi imagen sigue congelada. Sí, nosotros no te vemos, no, no se ha dividido la pantalla. Déjalo solo en datos, tal vez de pronto es el Ok. wifi que falla. Sí, sí han escuchado del término. No, yo tampoco sabía y de verdad les cuento que yo aquí soy solamente un canal para traer a estas mujeres expertas y ellas son las que saben el tema. Eh, yo comparto este espacio para que ellas nos transmitan ese mensaje. Tuve la maravillosa oportunidad de participar en uno de los talleres de Beatriz. Ah, qué bueno. Sí, una herramienta muy valiosa. Sí, quiten. Ay, ojalá que podamos ver a Beatriz. Beatriz, pon el, bueno, ya te dije ahí el tip, a ver si te sirve. A ver, no sé qué será. ¿Por qué? Dale a aceptar a esa invitación. Yo ya ahora te envié la invitación a ti. Entonces, dale ahí a aceptar. A ver si lo logramos. Es la primera vez que me pasa esto, que mi invitada no puede entrar. Que no sé qué pasa, porque el video no entra. ¿Lo tienes al fin en solo datos? Sí, 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 lo puse solo en datos, Sí, pero y se activa aquí, la bueno, cámara. Cierra somos... otras aplicaciones, de pronto está usando la cámara. Ya. Sí. Bueno, Bienvenida. menos mal que es aquí Qué con Sandrita y en emoción. familia. Ay, sí. Además, yo les decía, es como o lo pensaba, tal vez no lo había dicho hoy, pero si es que esto es una conversación, sí espontánea, entre amigas, pero a la vez dejamos un tema ahí para que luego lo consulten. Entonces es Claro. como un híbrido muy chévere. Así que no te preocupes que eso pasa. Bueno, muchas Sí! gracias. Todos están, hurra, hurra, que pudiste entrar. Ay, sí, porque cómo Ok. nos íbamos a perder. Ok, listo, Beatriz, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Gracias, Sandra, a ti por haberme invitado. Muy feliz de estar pues en este espacio y como digo yo, arrancando en esta experiencia online. Sí, qué bien. Ah, mira, ya se van uniendo por aquí ya que han estado en tu taller. Kitten ha estado en tu Sí, taller. sí, sí, Cuéntame, ¿cómo sí. estás estos días? Bueno, pues
Esta cuarentena yo creo que nos ha sacado a todos de contexto y un poco, digamos que para mí ha sido como tres etapas. Una primera desde mi esencia y voy a ir hablando, conectándolo con el tema, desde mi esencia que es una energía uno, que es el organizador, el planeador, nuestro mecanismo de defensa es el control. Entonces estar en este ambiente interna de de los que somos uno en esa esencia y pues primero fue como toda esta incertidumbre, un poco esa zozobra, un tanto de angustia con todas las noticias que había. Y luego entré a una etapa, creo que donde me alejé de todo, me desconecté incluso en redes sociales, tuve muchos menos posts, también como parte del aprendizaje de que a veces hay que aprender a cuidarse y hay que a veces alejarse para cuidarse uno mismo, no solamente pues por el virus, sino a veces por el mal uso que hacemos de las redes, que estábamos saturados como de mucha información. Entonces, creo que fue un espacio también importante para entrar en un proceso de introspección y ahorita, bueno, pues ya como que vuelve uno y después de entrar en esa oruga, uno vuelve y sale otra vez la mariposa con sus alas a brillar y bueno, cargada de muchos proyectos, ya he arrancado con varios de ellos y bueno, ya les iré contando de lo que viene ahorita en adelante para Armoniza tu Esencia. Gracias, sí, sí, fue un tiempo. Yo no, lo que veníamos hablando, no conozco nada del enneagrama, pero lo que tú dices, sí, sí comparto. Pasa un tiempo como de mucha incertidumbre y luego como calma, como entrar y ahora ya salir con otras cosas en mente. Muchos saludos, mira, te saluda Caro. Hola Meme, Melo. Bueno, Hola ahora a sí todos. entremos en materia. Cuéntanos, ¿qué es el enneagrama? Bueno, pues el eneagrama, yo aquí tengo un dibujo del eneagrama que es básicamente Enia significa 9 y grama es un dibujo. Pues esto tiene toda una lectura de por qué están, digamos, estos números y toda esta parte allí, pero fundamentalmente y de una forma muy sencilla, es un método de autoconocimiento donde nos muestra que todos tenemos 9 atributos que están en nuestra personalidad y que forman parte de nuestra psiquis desde que nacimos, pero hay uno que es el predominante, que es el que llamamos la esencia. Para algunos incluso hablan de que la personalidad es esa esencia. Para nosotros en la línea, digamos que trabajamos este enneagrama, consideramos que la personalidad es el conjunto de esos 9 atributos que cada uno tenemos, pero donde hay uno predominante y que digamos que es el que marca la pauta para todos los demás dentro de nuestra psiquis. Eso es inicialmente el enneagrama y pues lo que nos enseña es mucho frente al tema de poder a través de un trabajo personal identificar cómo estamos. Ese es el primer punto y saber quién somos. Creo que eso es algo muy importante que nos muestra y nos muestra también cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Eso creo que es fundamental aprender a conocerse y reconocer. Quizás cuando estamos en esos momentos en que nuestra energía no está muy bien, estamos en una energía alterada o cuando estamos en una energía para avanzar y para crecer. Entonces, aprender a conocernos, aprender a identificar cómo están esos atributos, que no son una palabra, no son un título ni un rótulo, sino son una agrupación de cualidades y características. Ujú. No es una etiqueta, como hablaba yo al principio. No es ponernos ahí Sí, la etiqueta y ya, sino más bien integrarlos. ¿Y sí, para así qué es, nos Sandra. sirve? O sea, Bueno, en la práctica, bueno, es parte del autoconocimiento, pero ¿para qué nos sirve? Bueno, ¿para qué nos sirve el enneagrama? Primero, para saber quiénes somos, porque a veces ni siquiera nosotros mismos nos logramos reconocer realmente quién somos. A veces estamos muy marcados que nos han inculcado nuestros padres, que quizás temas culturales nos han inculcado una forma de comportarnos o de actuar
y no siempre eso está asociado con lo que nosotros somos. Entonces, a veces actuamos de unas formas guiados por esos condicionamientos, pero nos olvidamos muchas veces o guardamos allí todo lo que nosotros realmente somos. Entonces, lo primero para lo que nos sirve el eneagrama es para identificar quién soy. Y ese quién soy marca muchas cosas, porque no es solamente, como digo yo, colocar una etiqueta y calificar, sino también comprender como cuál ha sido esa historia de vida. Porque todos vinimos aquí con una misión, con un propósito, fuimos enviados por una energía divina que nos envió a esta experiencia humana y venimos con un propósito y esa viene ahí marcada la esencia desde que fuimos concebidos. Sin embargo, esa esencia se ve afectada sobre todo por la primera etapa de los 0 a los 7 años, donde se puede reforzar, se pueden desarrollar quizás otros atributos mucho más fuertes, casi que la misma esencia, y empezamos a actuar condicionados un poco por eso. Entonces, para ponerlo en algo práctico, Sandra, y para todos, es como, es posible que a mí me guste estar en una actividad y quizás mi esencia es mucho más activa, pero si a mí en las creencias me dijeron que debía estar quieta, muy organizada, muy entonces, pues es probable que actúe bajo ese parámetro porque fue quizás lo que me inculcaron o que quizás a veces hasta por métodos no muy, muy agradables me inculcaron y que finalmente esa no soy yo. Entonces vivo como en un choque con todo esto y cuando yo logro entender quién soy, pues realmente empiezo a sanar un poco esa historia de vida y a encontrarme desocupando la maleta, como digo yo, para realmente reconocer quién soy y quizás tomar decisiones, poner límites, empezar a pensar quizás más en mí que en los demás, empezar a trabajar en un proceso de amor propio. Todo esto va a ser guiado por lo que es cada quien en su esencia. Ujú. Entonces, dependiendo de ese conocimiento, pues ya ahí nos vamos a encontrar a decir, oiga, definitivamente esto soy yo, ¿no? Y como que frenar ese conflicto que uno tiene a veces con esas creencias. Creencias que, como digo yo, fueron inculcadas, otras incluso que uno mismo se ha marcado, porque a veces tenemos ideales, decimos, ay, yo quisiera ser como, y vivo Ujú. diciendo, no Ah, puedo ser así. Y quizás me estoy perdiendo de ser lo más hermoso que puedo ser yo por estar pendiente de querer ser alguien que no soy. Entonces, lo primero que nosotros encontramos con el enneagrama y que nos sirve es aprender a manejar nuestra esencia, reconocer quién somos y aceptarlo, que no siempre es aceptarlo. fácil. Creo que a veces decimos, no, yo ya sé quién soy. No creas, en el proceso que yo he venido trabajando con muchísimas personas, me doy cuenta que no siempre es fácil aceptar quién es uno. Ujú. Ya, y se siguen uniendo. Porque, bueno, ahí vamos entendiendo un poco el concepto de lo que es el eneagrama y cómo nos va ayudando pues prácticamente en nuestra vida, porque de ahí pues nacerá el propósito, cómo ser auténtica, ¿cierto? Que es algo tan difícil donde todo es como una fotocopia, ¿no? Todos son, o muchos, ¿no? Son fotocopias. Entonces encontrar esa esencia y disfrutarla, ¿no? Sí, Disfrutar esa esencia. así es. Por qué recomiendas tú abordar un coaching con base en el enneagrama? Porque me parece que es un método muy interesante para poder avanzar en el autoconocimiento, porque me parece que esa es la pauta para luego cualquier proceso de desarrollo humano. Es el punto de partida y si yo sé quién soy, automáticamente, por ejemplo, con el enneagrama, también puedo saber cómo estoy. Ujú. Entonces, en esa foto que yo tomo inicialmente, ¿cierto? Que es como ese punto de partida que nosotros tenemos con el enneagrama. En ese primer momento, cuando yo empiezo a ver esta foto, empiezo a encontrar unas situaciones de cómo están mi esencia y cómo están esos demás atributos en mi vida.
Y por ejemplo, para que sea mucho más práctico, lo pongo con ejemplos, mucho más fácil de entender. Por ejemplo, en mi enneagrama resulta que mi número 8, que tiene que ver con liderar y con liderarme, que es la primera función, es liderarme para luego pensar en liderar a otros. Esa es una de las cualidades que está en el 8, pero resulta que si mi 8 está muy, muy bajo, cuando hago el primer diagnóstico del enneagrama, empiezo a encontrar que ahí hay unos miedos circunstanciales por alguna situación que estoy viviendo en mi vida en ese momento. Y puede darse, por ejemplo, porque no estoy poniendo límites a alguna situación, porque no estoy tomando una decisión que tengo que tomar. Entonces, cuando empezamos a hacer esta lectura también de cómo estoy, ahí empezamos ya a decir, ok, aquí hay quien, digamos que lo que hace el orientador es decirle, mira, a ti te está mostrando tu enegrama esto es lo que te está mostrando a ti el alma, o sea, estás viviendo un conflicto, estás viviendo una situación y ya la persona es la que realmente toma en este coaching, en este acompañamiento, cuál es el camino o qué es lo que quiere hacer. Porque Ujú. definitivamente el coaching es eso, es un acompañamiento, pero jamás toma una decisión por alguien ni le dice qué hacer a alguien, sino lo acompaña. A veces La no es persona lo fácil tomar descubre. esas decisiones. A veces, por ejemplo, en este ejemplo que estoy poniendo, no es fácil. Quizás sea cambiar de trabajo, quizás no sea fácil tomar una decisión, por ejemplo, de esas, porque de él depende quizás sus hijos, depende de una serie de personas, entonces sigue este conflicto, pero lo que hay que entrar a buscar es cómo buscar solucionar, digamos, que la persona se dé cuenta y poder quizás encontrar vías alternas para poder llegar a encontrar esa armonía en lo que es su existencia. Por eso me parece muy hermoso el método del enneagrama, primero porque es conocerse, pero lo segundo es saber cómo estoy. Y a partir de saber cómo estoy, cómo está mi energía, qué está ocurriendo, qué es lo que me está drenando energía, quizás tengo demasiadas responsabilidades, quizás no me estoy sintiendo a gusto en una relación, quizás no me estoy valorando, quizás tengo demasiadas dependencias de otros o de algo o de alguien o de un éxito o de algo. Entonces allí, claro, cuando empezamos a mirar cuál es la esencia, más manejable luego entender por qué estos otros atributos están en determinadas condiciones y la lectura no es uno más uno, sino es un diálogo con la persona. Por eso siempre yo a las personas a veces me dicen, ay, dime cuál es mi esencia. Entonces, pues no se trata de decirte, es así como si tirara las cartas y una cuestión mágica, sino es un proceso de construcción y de diálogo para que la persona llegue, digamos, a entender qué es lo que está mostrando a través de este diagrama, qué es lo que está mostrando realmente su espíritu, su psiquis, incluso su energía espiritual, su energía emocional. Entonces, eso es lo que buscamos y por eso para mí el coaching es muy importante abordarlo a partir del eneagrama porque es como muy integral para lo que quiera la persona trabajar. Ujú. Y el eneagrama nace en la psicología, ¿cierto? Es que esa pregunta creo que me faltó al principio, porque el Claro. eneagrama como tal es 9, pero ¿de dónde salen estos atributos? Un poquito así cortito de historia de lo del eneagrama, ¿cierto? Sí, Para ubicarnos ahí en esto. ¿Cómo nace? bueno, Y yo sé que lo usan en psicología y ya ahorita conversaremos sobre cómo lo usas tú. sí, yo la verdad pienso que el eneagrama, digamos, lo utilizan muchos psicólogos en la actualidad porque realmente es la impronta de la psiquis, o sea, lo que hacemos cuando yo tengo frente a mí el eneagrama de alguien, tengo que tener la suficiente conciencia para comprender primero que estoy viendo la impronta de su psiquis y segundo, estoy viendo su alma, porque realmente eso es lo que está frente a mí. Y por eso es tan importante, digamos, tener que la lectura del eneagrama se haga por alguien que tenga una formación y que no te haga una lectura errónea de lo que está realmente viendo. Eh, el eneagrama se utiliza en psicología porque normalmente lo utilizan para identificar o, digamos, alterno a los test de personalidad donde Mm, digamos, se llega a estas etapas
pero normalmente, como ustedes saben, los psicólogos lo trabajan y con todo el cariño y respeto, luego lo trabajan muy desde las patologías, porque obviamente pues son los conflictos y son las situaciones que están allí. Sin embargo, digamos, la línea que nosotros hemos venido siguiendo con Roberto Pérez es una línea Ujú. mucho más positiva en el sentido de pensar que todos somos posible de salir de donde estamos, de esa conciencia alterada, y que si nos lo proponemos podemos avanzar en este proceso que debe aprender el alma de cada uno de nosotros en este espacio. Entonces, realmente en el caso de los psicólogos, pues lo utilizan muy desde esta línea. Hay algunas corrientes, digamos, que lo trabajan muy al tema de la psicología, pero pues digamos nosotros que venimos en esta otra vertiente, lo vemos mucho más integral, viendo el ser humano con una visión positiva, incluso desde la denominación de cada una de las esencias. Y pongo el ejemplo de mi propia esencia, normalmente dicen el perfeccionista, y ya desde ahí tú dices, wow, este es, entonces tú ya lo ves con un calificativo. Mientras que si tú Ajá, dices es sí. el organizador, es el planeador, entonces muy seguramente cuando tú estás pensando en organizar algo dices, voy a llamar a Beatriz, porque sé que ella es la organizadora, ella es la planeadora y me va a ayudar a mí quizás en esta actividad. Pero si tú dices, no, es que ese es el perfeccionista, claro, automáticamente rotulas en una postura negativa, y ahí creo que es cuando choca muchísimo las personas con todos estos procesos, porque a nadie le gusta sentirse rotulado y a nadie le gusta sentirse mucho menos en un rótulo negativo. Y así, Claro. por el estilo, digamos, cada una de las nominaciones, nosotros tenemos un nombre positivo, un nombre pensando en llevar a la persona que si hoy está en una conciencia alterada, pueda llegar a empezar a integrar su conciencia y bueno, si ya puede más adelante avanzar más allá, incluso. Ujú. Bueno, aquí hacemos una pausita y si tienen alguna pregunta sobre el tema para que Beatriz nos responda, por favor la pueden ir dejando ahí. Entonces, en ese sentido, como tú me... Ah, sí, Qué mira. gusta, aquí estoy viendo un montón de amigos súper divinos Sí, no quiero de que me vean como una Argentina. etiqueta. Es verdad, Sí, yo siento que es natural que uno, yo por ejemplo lo rechazo, o sea, de sí, primera como que lo rechazo que me etiqueten, me rotulen, me metan en un nicho. Y yo digo, no, pero yo puedo ser mucho más que solamente eso. Y cuando tú dices, bueno, usamos una palabra que sea positiva para referirnos a ese atributo que es su esencia, entonces ya uno encuentra posibilidades en eso. Y claro. además que no es solo uno, va acompañado de otros y con eso también se puede potenciar el primero, entiendo. Claro ¿Sí? que sí, claro que sí. Nosotros utilizamos mucho el tema de la esencia es para saber cómo podemos sacar lo mejor de cada uno de los atributos. Por ejemplo, si yo soy una esencia uno y nosotros a veces utilizamos mucho el número porque obviamente la forma mucho más práctica quizás de poder identificar rápido hacia dónde voy a conducirme con alguien. Pero digamos, si yo soy una energía organizadora y planeadora, pues cuando me encuentro de pronto frente a una persona, puedo incluso encontrar cómo poder ayudarle y poder acercarme a ella desde ese punto de vista. Y cómo también traer para mí, por ejemplo, en el tema de la energía planeadora, quizás es mi servicio, que es la energía 2, el servir. Entonces, cómo mi servicio va a ir enfocado a eso que va a ser mi esencia de ordenar y de servir con amor, con algo bien pulcro, bien pulido, ¿sí? Quizás para un 7 que es una energía animadora, que es la energía, digamos, optimista y alegre del eneagrama, el poder servir va a estar mucho más enfocado quizás a hacerlo divertido, a ser alegre, a poder ayudar a otro con optimismo, con alegría, que quizás para quienes somos de esa esencia no nos va a salir igual de fluido, ni por más que queramos, yo siempre digo que todos los chistes los daño, porque no es mi esencia, porque esa no es mi esencia, pero puedo traer del 7
el gozo de la vida, puedo incorporar en mi esencia también cómo disfrutar lo que a mí me gusta, que quizás no va a ser lo mismo que le va a gustar a la esencia 4, o sea, va a encontrar un goce diferente. Entonces, la esencia es muy importante para saber cómo nutro mi esencia con los demás atributos. Que también que me altera, quizás en los otros atributos. Que también comprender cuando hay otra persona que es de esa esencia, que es quizás lo que yo no aguanto o lo que sí gusto de esa otra persona. Porque, claro, hay energías que van a entrar mucho más en conflicto que otras, pero nosotros aquí no hablamos ni de compatibilidades ni nada de esto. Creo que aquí nosotros Hay uno. es aprender cómo, digamos, es más aprender cómo entrar en esa armonía también con las demás esencias o cuándo alejarse si es que hay algo que no está muy afín con lo que uno está viviendo. Nos pregunta Nana González, ¿cómo es posible cambiar mi esencia? Quizá desde la razón, pero siempre se volverá atrás. Bueno, yo quiero contarles algo. Hay algo que para mí es hermoso y es que la esencia es una sola y es con la que nosotros nacemos y fuimos concebidos. O sea, eso no cambia jamás. Eso es una buena y una mala noticia, quizás para algunos. Entonces, eso no cambia jamás. Uno, como dice el dicho, genio y figura hasta la sepultura. Entonces, somos los mismos. ¿Qué es lo que es posible, digamos, trabajar y mejorar? Lo que podemos mejorar es toda nuestra personalidad, que es toda esa armonía que se toca a través de todos estos 9 atributos, mi esencia más los otros 8. Eso es lo que yo puedo trabajar y puedo mejorar. Es aprender primero a amar lo que yo soy para luego convertirme en la mejor versión de lo que yo soy. Por eso lo que estoy explicando yo un poco, jamás puedo ser la más graciosa del grupo, pues porque esa no es mi esencia. Hay gente que le fluye muy dinámico el chiste, la charada, pero quizás en las otras esencias no nos fluye igual. No significa que tengamos que ser los amargados, pero entonces tenemos que Ujú. encontrar cómo gozar la vida desde nuestra esencia y desde nuestra propia energía. Ese es un poco, o sea, la esencia no cambia, es una sola. La personalidad, que es ese conjunto de los 9 atributos, es lo que nosotros podemos trabajar y podemos trabajar también nuestros niveles de conciencia, pasar de la conciencia alterada a la conciencia integrada y en un estado más elevado la conciencia ampliada. Ujú. Ah, bueno. Dice Farley Torres, ¿cuál sería mi esencia? Entonces es el número predominante cuando haces, ¿cierto? Sí, Mm, el número entiendo. predominante es el atributo predominante es el Eso. que se constituye en la esencia. ¿Cómo llegamos allí? Hoy en día lo hacemos a través de un cuestionario. En los talleres que yo realizo, se realiza un cuestionario y a través de la lectura de ese cuestionario, que por eso les decía yo que no es solamente porque sería fácil, bueno, entonces compartamos el cuestionario y que todo el mundo lo haga, porque es hacer la lectura. La lectura y normalmente se dice que debe ser el puntaje mayor, lo cual no necesariamente es así, no necesariamente ocurre así. He encontrado montones de casos Mm, porque donde la gente dice, cuando llenan este cuestionario, incluso ahorita estoy en un curso de apoyo con Roberto, en un curso virtual, donde la gente llenó su cuestionario y dice, entonces yo soy tal esencia, entonces, o sea, porque es el afán a veces de saber cuál soy. Pero realmente, ¿qué toca entrar para poder saber realmente quién soy? Un proceso conversado o quizás como en los talleres lo hacemos a través de ir a través de unas pautas y de preguntas que la persona misma lo vaya descubriendo y pueda realmente reconocerse, porque una cosa es lo que yo además puedo ver y otra cosa es lo que realmente la persona puede tener muy adentro. Pero hay otras formas en que también yo voy buscando como esa guía y tiene que ver con cosas, porque en últimas el enneagrama es un lenguaje actitudinal. Y yo, aunque quiera ponerme, como decían en Grecia, la personalidad viene de personaje, de una máscara que se ponía en el teatro, de ahí viene el tema de personalidad. Nosotros realmente, por más que queramos poner una máscara,
quizás para que los demás nos vean, en últimas es imposible de ocultar a veces la esencia. Ujú. Entonces yo a veces encuentro, y voy a poner un ejemplo, en una persona que llegaba a un taller, le daban todo su puntaje a que era una esencia uno, una esencia planeadora, una esencia organizada, una esencia muy dependiente de los detalles de allí. Pero la persona me decía, yo no logro saber si soy realmente esa esencia. Yo creo que sí soy porque ese era el puntaje más alto, súper alto, decía, pero yo no logro como que sí, como que no. Entonces, yo a través de una serie de preguntas que yo no conocía a la persona, ese primer día llegó al taller, jamás la había visto, la había invitado una persona, y empiezo yo a hacer unas preguntas y, y yo me doy cuenta más o menos por su comportamiento, su postura, cómo habla, porque todo esto hace parte de ese lenguaje actitudinal, de ese lenguaje no verbal. Entonces yo le hago una serie de preguntas y ella me contesta. Y llego a la conclusión de que es una esencia 6, una esencia muy responsable, una esencia que es muy leal, una esencia que es muy de su casa, muy centrada y que tiende mucho a tener mucho uno, porque normalmente son personas que los han formado muy estrictos en casa. Entonces, mis preguntas eran, ¿tu papá era muy estricto contigo? ¿Era muy que el orden? Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentías con eso? No, me sentía muy estresada, a mí me daba miedo. Entonces yo empiezo a leer esas palabras y le digo, ok, y tal cosa. ¿Y tú sentías esto y esto y esto cuando te pasaba tal cosa? Y ella me decía, sí, 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 ese sí soy yo. Entonces, así logramos, porque es a través de un diálogo, para poder llegar Claro. finalmente a esa conclusión que ella llega, porque esa es mi orientación, que ella llegue a la conclusión a decirme, sí, realmente soy una esencia 6, pero tengo demasiado atributo uno por mi formación en casa. Su profesión hoy en día es supremamente uno, entonces su trabajo, claro, Claro. también genera un alto nivel de energía, de organización, de control, de manejo, y finalmente la persona se va un poco más tranquila con ese proceso diciendo, ok, sí, yo ya sé qué es esto, pero ya sé que a mí me genera mucha alteración este nivel de exigencia de esta energía. Entonces empieza a tomar unas decisiones para empezar a soltar allí eso que no está afín con su energía y que a pesar de que fue algo que se le inculcó demasiado en casa, pues tiene que empezar a liberarse de eso. Entonces, el proceso de cómo saber cuál es la esencia es un proceso de diálogo, un proceso que hacemos a través de un cuestionario y un proceso conversacional, eh, de actitudes, de un poco a veces de ir a la historia. Y en los talleres yo lo manejo a través de algunas triadas, que lo llamo yo, donde la persona empezamos a hablar de casos cotidianos que nos mueven y que nos llevan a tomar decisiones y que está moviéndose allá internamente para que la persona diga, esta soy yo. O sea, porque esa es la idea, que cada quien logre descubrir su esencia y no que yo le diga, tú eres esto, no, que la persona Ah, logre claro. descubrir. Y queda, eso que comentabas, ese caso es como que se construye una capa, ¿cierto? Que parece que es este atributo, pero cuando tú entras pues va descubriendo, la persona va descubriendo esa parte interna y ya se rompe pues esa cáscara o eso que se formó es por las creencias, por la crianza, por las creencias transmitidas por la familia, la educación, tantas cosas que van ocultando esa esencia propia de la persona, ¿cierto? Claro, y ahí juegan muchas cosas, ahí juega el tema, por ejemplo, en este proceso de encontrar, obviamente en los talleres lo hacemos así, pero también uno va encontrando, por ejemplo, dónde se van generando más esas fortalezas o digamos esas
esos atributos mucho más fuertes. Cuando, por ejemplo, por los núcleos familiares, si yo soy el hijo mayor, normalmente tiendo a Uy, tener sí. mucho más uno que de pronto el hijo menor, y si hay, por ejemplo, hijos que hay diferencias hasta de 20 años entre el mayor y el menor, pues obviamente el mayor tiene un nivel de responsabilidad, de orden, de que fueron mucho más estrictos con él que de pronto con el menor, que se le permitió muchas cosas y todo esto, y que independientemente con la esencia con la que nació, pues la vida le llevó de pronto a formar diferente esa energía. Y eso también tiene que ver con que a veces decimos, pero si somos hermanos, ¿por qué no somos iguales? Es que son hermanos, pero son tan diferentes si fueran criados en el mismo hogar. No, porque viene nuestra esencia, exacto. Todos los dedos de Ujú. la mano son diferentes Exactamente. y ese es parte del proceso. Por aquí pregunta K. Pedrosa, ¿qué relación, si tiene o no, el eneagrama con la numerología? Bueno, el eneagrama no tiene nada que ver, los números que están asignados a los atributos no tienen nada que ver con los números en numerología. Ah, ok. Son totalmente diferentes. Y ya, y por ejemplo, en numerología lo que pasa es que se agrupan otro tipo de energías, lo mismo que ocurre, por ejemplo, como con los signos zodiacales y todo esto, o sea, se agrupan otras energías. Para poner un Ah, ejemplo, lo pongo conmigo, que digamos siempre trabajamos mucho, yo pongo mucho el ejemplo mío porque es la forma en que la persona puede quizás más fácil comprender. Yo soy una esencia uno en enneagrama, soy 8 en numerología y soy una acuariana. Entonces, mi esencia, por ejemplo, uno, yo la tengo muy claro que está muy mezclada con el atributo 4, que es el de los acuarianos y los de la Libra. Entonces, ahí nosotros también a veces cuando estamos definiendo esa esencia, porque hay gente que dice, pero no logro definir entre estos dos cuál es el mío. Entonces, bueno, a veces es porque tenemos bastante, por ejemplo, compartido nuestra personalidad en dos atributos muy fuertes. En mi caso, por ejemplo, está entre el atributo uno, que es mi esencia, y un atributo 4, que es el atributo creador, el artista, el que le gusta lo estético, el que le gusta el color, el arte. la Entonces, música. la música. Entonces, claro, entonces ahí uno empieza a entender, ah, ya entendí. Y claro, cuando yo lo miro en numerología, mi 8 está supremamente claro con esa dualidad un poco entre el tema práctico y el tema tan sensible del 4, y un poco en esa parte como tan soñadora del acuariano con un poco la parte aterrizada de ser contador público. Sí, toda una combinación. Qué chévere, es una receta única. Termina siendo una Claro, receta única. Es y eso genial. es algo, tú acabas de decir algo muy lindo, Sandra, porque es que en última la persona, aunque estamos en esta agrupación de atributos y de características, cada uno es totalmente auténtico, totalmente la impronta de cada uno. Yo decía alguna vez que era como si yo cogiera el enneagrama y escribiera una fórmula. Entonces, como que uno por tanto, dos por tanto, y cada uno nos va a dar una diferente. Y eso lo he encontrado yo. A veces personas de una misma, que había unas personas que estuvieron en un taller, tenía 4 personas de una esencia 7, donde había 2 mucho más similares, pero los otros 2 muy diferentes en su energía y eran esencia 7. Entonces, pero si Ujú. yo no me parezco a fulana tal, ¿por qué me dices que yo soy también una esencia 7? O sea, ¿o por qué estoy ubicándome? No, porque hay otros atributos que matizan esa esencia, y no necesariamente somos así todos iguales a rajatabla, ni mucho menos, y por Exacto. eso el tema de la etiquetación es supremamente grave en este tema del enneagrama. Y limitante, ¿no? O sea, se vuelve limitante al ponerlo ahí. No, es que yo definitivamente no puedo hacer eso porque es que no soy eso, no soy esa esencia. Y por ejemplo, si tu trabajo si eres una persona que se le dificulta, no sé, la expresión, no sé cuál número sea, pero tu trabajo requiere de que te expreses, de que lo muestres, pues vas a encontrar la forma de tú expresarlo como tú eres.
No sí, tienes que ser como otras personas más extrovertidas, sino cada uno desde eso que hemos estado hablando, su esencia puede sí. mostrarlo. Tú tienes una metáfora muy chévere para explicar esto del eneagrama, me contaste, Sí, 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 Sam. Bueno, para, y es relacionada con la música, ¿cierto? sí, claro que sí. Ah, sí, Eh, ok. Nosotros llamamos que la metáfora del eneagrama. La metáfora del eneagrama porque creo que es muy clave para entender un poco lo que buscamos en el primer paso que tenemos en el eneagrama, que es definir la esencia. Y en esa Ujú. definición de esencia, lo primero que es importante comprender es que cada uno vinimos a este mundo con una misión y con un propósito y somos un instrumento. Y yo vengo a este mundo siendo un instrumento y en esa metáfora, por ejemplo, si yo soy un tambor y a mí me mandaron a este mundo, en esta experiencia humana, a aprender a ser tambor, entonces, pues lo primero que tengo que hacer es aprender a reconocerlo. Pero desafortunadamente muchas veces, quizás mi papá que sea flauta, quizás mi mamá que sea piano, quieren que yo sea igual a ellos y han empezado a establecer quizás algunas creencias en mí que a veces entran en mucho conflicto y empezamos a tener todas estas situaciones. Y hablo de papá y mamá porque quizás pues son las primeras personas con las que nosotros encontramos, pero obviamente pues es un sinnúmero de personas que están cerca de nosotros, incluso a veces alguien que nos dijo algo y afectó de una vez nuestra psiquis y en ese momento nosotros empezamos a sentirnos mal, por ejemplo, de ser un tambor. Y en ese momento a mí quizás me dijeron que hacía demasiado ruido, tú eres demasiado bulloso, cállate, no tienes que ser tan escandaloso, es que tú siempre estás haciendo ruido. Y yo empiezo a no querer ser un tambor quizás por todos estos conflictos que se han generado. Y resulta que yo empiezo a entrar en ese conflicto y cuando llego al eneagrama, no quiero ser un tambor, porque tengo una concepción preconcebida de que es algo terrible. Y lo primero que empezamos con eneagrama es a entender que cada uno de los instrumentos es importante y cada uno está en esta experiencia para un propósito maravilloso. Quizás tu alma viene aquí para aprender a ser tambor y tocar la melodía más bella. Y yo te decía que es muy diferente, quizás a veces cuando yo empiezo a entender que soy un tambor, que esa es mi esencia, que no puedo pretender sonar como la flauta o como el violín, porque yo no soy esa esencia, no soy ese instrumento. Pues empiezo primero a sanar y a comprender y a amar lo que soy, en lugar, empezar a prepararme para hacer, tocar la mejor melodía. Y a veces tenemos ideas tan preconcebidas que decimos, pero es que el tambor, ejemplo, aquí en Colombia nosotros hablamos de la papayera, y entonces Ajá. decimos, pero es que el tambor es algo muy burdo, yo quisiera hacer, no sé, un violín. Y entonces estás siempre como en esa comparación, en esa angustia, y realmente te estás perdiendo de tocar muy lindo tu instrumento. Y en ese proceso, yo siempre a la gente le digo, mira, y tú puedes ser un tambor, pero puedes ser el tambor de la melodía que le da la alegría a una cumbia, porque creo que una cumbia sin tambor jamás sonaría, no sería una cumbia. Puede ser aquí que están varios de mis amigos de danza oriental. Sin darbuca no puede haber danza oriental. Entonces puede ser quizás ese tambor de la darbuca, ese sonido que le da la melodía y el ritmo a la danza. Puede ser el tambor quizás que suena en una orquesta filarmónica donde está allí a veces tienes que estar en silencio. Para mí la música, por eso me parece que es tan metafórica, a veces tienes que guardar silencio mientras escuchan los demás instrumentos. Pero hay un momento donde ese repique del tambor te hace vibrar y te llena de emoción. Y es ahí donde tienes que sonar. Entonces, para mí, aprender a hacer un instrumento y aprender incluso que el tambor es quizás el sonido, y aquí comparto algo, el tambor es quizás el sonido más maravilloso que los seres humanos tenemos, porque es la conexión de cuando nosotros estuvimos en el vientre de mamá, Ujú. Con es el la corazón conexión de con el mamá. corazón de mamá. Entonces,
a veces nos perdemos del sonido más maravilloso por estar pendientes de querer sonar como otro sin valorar lo que somos. Y lo mismo, bueno, si somos un piano, no puedo sonar fuerte como el tambor, tengo que tocar otra melodía. Pero hay algo muy hermoso y es que el enneagrama en conjunto, los 9 atributos, cuando, o sea, mi esencia es el instrumento que yo estoy, que soy, pero la música que yo toco, esa es mi personalidad. Mi personalidad son esos 9 atributos y esa es la música la que yo estoy tocando. Y cuando yo estoy tocando esa música, ahí empieza otro proceso porque es cómo está sonando. ¿Estoy sonando bien, afinada o estoy haciendo ruido? O quizás yo estoy tratando de afinarme y tengo al lado gente que está haciendo ruido, porque eso Ujú. también. O quizás yo soy la del ruido y no me doy cuenta que yo soy la que estoy haciendo ruido y estoy llevando a desafinar a los demás. Entonces, eso es algo también del cómo estoy, en la melodía que estoy tocando, que es la personalidad. Pero para complementar un poquito esto, Sandra, algo hermoso es que la libertad es la mano que toca el instrumento y somos nosotros los que somos llamados a tomar esa decisión de cómo queremos sonar. Si queremos sonar afinados, si queremos sonar súper excelsos o si Ujú. queremos sonar con ruido. Y algo muy importante es que a este mundo vinimos no para ser solistas, sino para tocar en una Ujú. orquesta. Y ahí es donde viene el tema de la vincularidad. Definitivamente, eh, el enneagrama en primera instancia, yo siempre lo digo, es primero para uno, porque es primero aprender a verme, a conocerme, pero obviamente ahí empiezo a identificar quizás cosas que yo no aguanto de otras personas. Quizás hay otros que están haciendo ruido, o quizás yo quiero tocar una música con otros instrumentos de cuerda y no con instrumentos de percusión. O quizás en este momento de mi vida quiero escuchar una melodía suave, pero quizás en otro momento sí quiero escuchar una música más fuerte. Y es aprender a conocernos en eso, en la vincularidad, porque también a veces aprender a saber decir basta, a poner límites, a priorizar quizás por encima de otras personas, priorizarme, quizás no escuchar más la música por un tiempo de alguien y escuchar la propia música para poder afinar mi instrumento. Entonces, la vincularidad para mí es el resultado de precisamente esa, ese trabajo que podemos hacer cada uno de nosotros en esta armonía y por eso para mí el hablar de la armonía en el enneagrama es fundamental y por eso siempre hablo de armonizar la esencia. Qué bonito, que me encanta esa metáfora también, me encanta la música. Sí. Y bueno, pues ya vamos, ya se nos va agotando el tiempo, entonces yo quiero, pues primero darte las gracias. Si alguno tiene una última pregunta que quiera hacerle a Beatriz, igual pues bueno, si ven este video en diferido, pueden dejar ahí las preguntas que también Beatriz va a contestar, ¿cierto? En el Sí, video, claro que si sí. yo te cuento. Y pues tú tienes yo quiero que no nos vayamos sin contar sobre el club que tú estás comenzando, que se llama Cine, Música y Letra, ¿no? Me Ajá, contaste que es un espacio para comprender desde lo cotidiano muchos mensajes que nos llegan y aprender más allá de lo visible, comprender el contexto en el que se desarrolla el arte como expresión de la divinidad. Y eso así. pues tiene que ver con todo, ¿no? Tú complementas Sí, todo allí. sí, el tema, digamos que un poco desde mi esencia, claro, me encanta el tema práctico y el tema práctico es a veces acercarlo en lenguaje muy sencillo para que sea asequible a todos. Por ejemplo, para mí algo muy importante en el tema es la música, todo el arte, porque creo que eso nos acerca y tiene un lenguaje universal. Entonces, a través de este club, que ya espero pues arrancar y que nos dejen los datos, quienes estén interesados en ir recibiendo la información, nos lo pueden dejar aquí en el chat o a través del perfil. Nos pueden dejar Sí, sus correos para poder enviarles información apenas ya arranquemos
La idea es que vamos a tener este club donde vamos a mirar algunas películas o donde vamos a comentar mejor algunas películas que son comunes. Y yo le decía a Sandra que uno de mis pensados es arrancar por Inside Out, que es esta película del tema de las emociones, y voy a conectar allí, por ejemplo, todo el tema de lo que es un poco el conocimiento del cerebro, una información desde la psicología, pero también desde el eneagrama, Ah, comprendiendo bueno. cómo se marca, digamos, el eneagrama allí con la niña, que es la, digamos, el personaje principal. Entonces, la idea es esto. Y vamos a ir integrando algunos libros que son muy sencillos, muy conocidos, para que las personas empecemos como en esta cultura de ir integrando cositas y también vamos a dar unos tips, por ejemplo, para los niños, para los chicos, para los hijos, para las relaciones y, en fin, para un sinnúmero de personas que podamos nosotros impactar en nuestra vincularidad. Qué bien. Entonces, quienes quieran hacer parte del Club Cine, Música y Letra que está organizando Beatriz, entonces en la bio le escriben mensaje interno, que te Sí, escriban directamente a ti mensaje interno y yo voy a poner un botón esta semana en mi bio para que vayan a la tuya, para que ay, se tan bello, inscriban gracias. allá, te dejen los datos entonces por interno. Aquí una última preguntita que dice, ¿hay alguna temporada mejor que otra para realizar un estudio de eneagrama? No, no hay una temporada en específico. Normalmente nosotros sí buscamos hacerlo con personas que sean más o menos mayores de 16 años, preferiblemente mayores de 18 años, porque pues digamos que ahí hay un poquito más de conciencia para poder contestar este cuestionario inicialmente, pero no hay ningún límite de edad. No, se puede hacer periódicamente, por ejemplo, yo puedo realizar mi eneagrama hoy y volverlo a hacer dentro de 6 meses o dentro de un año o en 2 años o quizás cuando esté pasando por una etapa de crisis o cuando esté muy bien, en cualquier momento lo puedo hacer. Porque si bien la esencia no cambia, sí puedo poder identificar cómo estoy en algún momento para tomar decisiones. Ujú. Ok. Muchísimas gracias, Beatriz. Me encantó el tema. De verdad que nos diste bastante, pues, bastante información sobre el eneagrama. Alguien estaba preguntando lo de las 9 características, pero pues ya eso van a ir aprendiéndolo. Tú dijiste que ibas a tocar esos temas en el club y además pueden contactarte también para saber más, para pues también atenderles tú como coach en lo que es el eneagrama. Y pues estoy muy, muy agradecida contigo y con los asistentes por la participación, por las preguntas. Fue un momento muy, muy lindo. Mira, que Gracias, muchas Sandra, a gracias, todos. todos te están diciendo muchas gracias. Sí. Bueno, sí, Gracias por gracias. aceptar la invitación. Y bueno, ya saben, me encantó esa frase que tú dijiste, que no tocamos como solistas, sino que estamos en una orquesta. Entonces, al aprender nosotros a conocernos, vamos a tocar juntos mejor. Claro que sí. Bueno, ahí están pidiendo los contactos. Básicamente, pues ahí nos pueden ubicar a través del Instagram, arroba Tris, Beatriz.armoniza tu esencia. ajá, ahí pueden Y ya contactar a espero que en Beatriz. unos 20 días ojalá ya estén listo para lanzar la página web, que Sí. también, bueno, se va a llamar www.armonizatuesencia.com.co. Oh, qué bien. Listo, estaremos ahí listos. Igual pueden ir dejando entonces sus datos para que vayan entrando ahí a la base del club. Claro que sí. Bueno, mil gracias, Sandra, gracias saludos, y a todos. gracias Beatriz, Gracias a un todos por haberse beso, conectado. Qué lindos. chao. Chao.